Saludos amigos. ¿Se han preguntado si sirve o no la cuarentena si cada día vemos más aumento en el número de casos? También se han preguntado que por qué en las últimas semanas hay tantos casos, sin embargo en la televisión dicen que vamos mejorando. ¿Qué significa? ¿Por qué dicen que vamos mejorando? Así que acompáñenme para que podamos darle respuesta a esas preguntas. En estos días he llevado el control de los reportes de la televisión del MINSA en Panamá, en donde presentan los casos confirmados, los fallecidos, los que se encuentran en aislamiento domiciliario, los que están en sala de hospital y en cuidados intensivos, y también los recuperados. Aquí entonces yo he llenado esta tabla de datos que he ido agregando datos nuevos todos los días conforme van reportando en las conferencias de prensa. Con estos datos yo hice mis propios gráficos. Estos gráficos los presenta el MINSA. Sin embargo, vamos a intentar explicar qué significa cada uno de ellos. En el primero podemos observar los números de casos con respecto a los días que van. Hasta el momento, hasta el día de hoy, 3 de mayo, ¿verdad? Es el día número 55 de la pandemia, desde que se reportó el primer caso en Panamá, van 55 días hasta el día de hoy. Entonces aquí en línea celeste vemos los casos confirmados, vemos cómo va en aumento a medida que va avanzando los días. No se extrañen y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué van en aumento? ¿Cuándo va a disminuir? Bueno, nunca va a disminuir, se los digo. ¿Por qué no van a disminuir? Porque los casos confirmados, ¿verdad? Aunque la gente se recupera o muera, sigue contando como confirmado. ¿Qué quiere decir eso? Que esos casos nunca van a ser menor. Nunca van a ir disminuyendo. Lo que sí puede ser, esperemos en Dios, que en un futuro ya dejen de crecer, pero no van a disminuir. También aquí tenemos una línea que iba de manera similar, que corresponde a los casos que se encuentran en aislamiento domiciliario. Vemos que prácticamente tiene la misma altura que los casos confirmados. Eso significa que realmente la cantidad de personas que se encuentran en aislamiento domiciliario es casi cercana a la cantidad de casos confirmados. O sea, hay un porcentaje alto de los que están en aislamiento domiciliario. Vemos aquí que a partir de unos días hubo un decaimiento drástico. ¿A qué se debió esto? Lo que pasa es que en los últimos días el Ministerio de Salud está contando, o mejor dicho, descontando a las personas recuperadas, ya no la están metiendo dentro de los aislamientos domiciliarios. Sin embargo, en los últimos días hemos visto que se ha disparado una gran cantidad de casos, por lo tanto, la cantidad de personas que están en aislamiento domiciliario ha estado aumentando nuevamente drásticamente. Aquí también en la parte de abajo vemos unos gráficos que prácticamente no aumentan. Son la cantidad de casos en intensivo, ¿verdad? En sala de hospital, pero que no están en intensivo, y los recuperados. Sin embargo, los últimos días vemos esta curva verde que se va levantando. Esta de los puntitos en verde. Voy a ampliar un poco más la pantalla para poder observarla mejor. Los puntitos en verde corresponden a los casos recuperados. Ya hemos visto que van aumentando cada vez más. Sin embargo, miren la altura de esta línea con respecto a la línea de casos confirmados. Es muy baja todavía. Hago la salvedad que los que tengo reportados en mi cuadro son los casos recuperados, pero que han sido diagnosticados como recuperados a través de 2 pruebas de laboratorio, o sea, a través del laboratorio. No he registrado a los casos que se han recuperado clínicamente. También vemos entonces que las otras curvas no aumentan prácticamente, no hay un aumento significativo, sino que se han mantenido prácticamente en la base del gráfico. Aquí tenemos otro gráfico en donde presentamos los casos confirmados, ¿verdad? Están aquí la cantidad de casos confirmados
en la parte vertical, a medida que va subiendo, significa que van aumentando los casos confirmados. Aquí tenemos 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, hasta 25.000 está la parte izquierda vertical. Y acá abajo se encuentran la cantidad de días que llevamos de la pandemia. Observamos cómo al inicio, ¿verdad? Esta curva que corresponde a los casos confirmados acumulados, o sea, totales hasta el momento, se iba levantando de una manera exponencial. Si vemos entonces, es la curva naranja, vemos que iba subiendo. Si seguimos la trayectoria, prácticamente aquí se iba levantando, ¿verdad? De manera exponencial. Sin embargo, vemos que cada vez, a pesar de que va aumentando, o sea, va hacia arriba, va aumentando la cantidad de casos confirmados, también no va tan drásticamente, sino que lo va haciendo de manera un poco más acostada, un poco más horizontal. Aquí vemos otra curva, ¿verdad? Que está representada de color celeste, de puntos de color celeste. Esta curva corresponde a una línea de tendencia. ¿Qué es una línea de tendencia? Bueno, es una línea de lo que se espera que tendría el gráfico. O sea, en lo que es comportamiento epidemiológico, ¿verdad? De una enfermedad, prácticamente se dice que esa curva es exponencial. Para los que no son matemáticos, una curva exponencial tiene esta forma. O sea, vemos cómo en poco tiempo se va disparando drásticamente hacia arriba. Ese es el comportamiento de los virus. Sobre todo este que se supone que al inicio tenía un factor de propagación alto. ¿Qué es el factor de propagación? Si recuerdan, más adelante voy a hacer un video explicando con más detalle sobre el factor de propagación y cómo se calcula. Pero digamos que el factor de propagación es de 2. Significa que cada día, cada persona contagia a 2 personas más. O sea que si iniciamos con 2 casos, al siguiente día tendríamos 4 casos, al siguiente día 8 casos nuevos, al siguiente día 16, 32, y así aumentaría de manera exponencial, o sea, como este gráfico, drásticamente en poco tiempo. Pero ¿qué sucedió? La curva se aplanó. Si no hubiesen hecho cuarentena, ahí bien, vamos a dar respuesta a una de las preguntas. ¿Fue efectiva la cuarentena? ¿Por qué puede ser efectiva si vemos que todos los días están aumentando o hay muchos más casos que días anteriores? Una de las efectividades de la curva no es tanto de que no haya casos nuevos, sino que esos casos no hayan sido aumentados drásticamente, o sea, no hayan sido aumentados de manera exponencial como lo es el comportamiento de los virus, sobre todo este del COVID-19. Quiere decir que si no se hubiese hecho cuarentena, la curva tendría más o menos, en teoría, esta forma. ¿Qué significa a esto? Que al día número 54, 55 que llevamos de la pandemia, en vez de tener los casos que tenemos hasta el momento, que son 7.090 casos, tendríamos entonces, aquí tenemos al día número 55, tendríamos un total de más arriba de 20.000. Si pueden observar aquí, el último punto, o sea, el punto del día, el último día que estamos presentando el día de hoy, que es el día 55, este es el último punto, habría por encima de 20.000 casos hasta el día de hoy. Eso lo digo si no se hubiesen hecho las medidas de mitigación y cuarentena. Sin embargo, tenemos 7.000, arriba de 7.000 comparado, es una reducción bastante significativa. Entonces la cuarentena sí ha servido, si no ha hecho que los casos bajen drásticamente, por lo menos ha evitado que se disparen mucho más de lo que podrían haberse disparado si no se hubiese hecho. Acá tenemos también otro gráfico. Aquí lo que hice fue sumar los casos nuevos. Aquí no son los casos totales, sino los casos nuevos por cada semana. En la primera semana se detectaron 55 casos solamente, pero aquí en la otra columna tengo las pruebas que se hicieron también en esa semana.
Aquí están las semanas. La primera fue del 9 de marzo al 15 de marzo. El 9 de marzo fue el primer día que se reportó un caso. Entonces observamos que en la primera semana solo se reportaron 55 casos. Aquí la octava semana hasta el día de hoy, 3 de mayo, no está completa. O sea, el día de mañana, día 4 de mayo, se cumplen los 7 días de la octava semana. Así que esta octava semana está incompleta. Y también acá tenemos las pruebas. Vemos cómo va aumentando el número de pruebas a medida que van pasando las semanas. Entonces aquí tenemos un gráfico, me faltó colocarle el título. En el gráfico de aquí tenemos lo que es la cantidad de casos nuevos y también pruebas por semana. Entonces, del lado de acá tenemos los números que van del 1 al 8. Estos números que van del 1 al 8 corresponden a las semanas, o sea, desde la semana 1 hasta la semana 8. Semanas. Y en la parte de abajo tenemos entonces, lo tenemos al revés que los otros gráficos, tenemos los casos, o mejor dicho, ¿verdad? En el caso de la naranja, viene representando, obviamente como son más, la línea naranja representa las pruebas. Y la línea naranja representa las pruebas y las líneas celestes representan los casos nuevos. Veamos nuevamente aquí. ¿Verdad? Repito, la línea naranja representa las pruebas y la línea celeste representan los casos nuevos. Aquí observamos, ¿verdad? Desde la primera semana, vamos a analizar primero la línea naranja que corresponde a las pruebas. Vemos cómo va aumentando a medida que pasan las semanas. Primera, segunda, tercera, cuarta. La sexta semana fue que hubo menos pruebas que la semana anterior, que la quinta. Pero de ahí prácticamente ha ido en aumento. Cada semana se han hecho más pruebas. La octava semana, si ustedes pueden observar, ya tiene más pruebas que la séptima, sin embargo falta un día más. O sea que hay que esperar un día más a ver cuántas pruebas se van a hacer. También aquí vemos un aumento significativo en la columna celeste que corresponde, recuerden, les había dicho, al número de casos nuevos por semana. También cada semana iban en aumento hasta la semana número 5. Esa semana número 5, si observan, fue la semana que se obtuvo más cantidad de casos nuevos reportados, 1412. De allí, la sexta semana disminuyó, la séptima y octava aumentaron, están allí ahorita mismo, pero recuerden que la octava semana todavía no está completa. Entonces digamos, bueno, podemos decir, pero ¿qué está pasando si la quinta semana fue como le llamamos el pico, porque hubo más cantidad de casos nuevos reportados? Entonces quiere decir que nuevamente vamos en aumento o hacia un nuevo pico. Se estarán haciendo esa pregunta. Bueno, como les decía, a medida que va aumentando las semanas, también aumentaron la cantidad de pruebas. Entre más pruebas, ¿verdad? Entre más pruebas, o sea, entre más larga es la línea naranja, asimismo la línea celeste debe ser más larga, o sea, la cantidad de casos nuevos que se encuentran debe ser mayor. O sea, no es lo mismo que se le haga pruebas a 100 personas que se le haga prueba a 1000 personas, 5000 personas o 10.000 personas. Obviamente, si se le hacen pruebas a 10.000 personas, esta franja anaranjada va a ser mucho más grande y la celeste también va a ser más grande. Por lo tanto, al haber más pruebas, se van a detectar más casos. Entonces, ¿cómo podríamos decir si realmente esto es un aumento significativo o no? Podemos verlo primero a simple vista aquí, ¿verdad? La proporción o la relación del tamaño de la línea naranja con respecto al tamaño de la línea celeste. Por ejemplo, en la quinta semana, que fue la semana
más grande, ¿verdad? La semana donde se reportó más cantidad de casos, vemos cómo las pruebas eran, miren bien, las pruebas fueron 5.448, miren la distancia del gráfico, y mira hasta dónde llegó la línea celeste, hasta 1.412. O sea, prácticamente se tomó un cuarto de la línea, un cuarto o un tercio de la línea anaranjada, esta columna celeste, que son los casos nuevos. Pero sin embargo, ¿verdad? Esta línea anaranjada de la semana 8, o sea, la cantidad de pruebas que van en la semana 8, mejor dicho, la 7, porque la 7 sí está completa, es más larga que la de la semana 5, se hicieron más pruebas, pero el tamaño, ¿verdad?, de la columna celeste que corresponde a los casos nuevos encontrados esa semana es menor que la de la quinta semana. ¿Qué significa esto? Que ahí vemos que sí ha habido una disminución en la cantidad de casos nuevos versus la cantidad de pruebas, o mejor dicho, entre la relación casos nuevos con cantidad de pruebas. Asimismo, también podemos verlo entre la semana 7 y la semana 8. Vemos que la cantidad de casos reportados en esas 2 semanas es prácticamente la misma. Sin embargo, en la semana 8 se lleva aproximadamente 200 pruebas más que la semana anterior. O sea, como les había dicho, entre más larga es la línea naranja, debería ser más larga la línea celeste. Sin embargo, no fue así. Fue del mismo tamaño a estas alturas que la semana anterior. ¿Eso qué significa? Que realmente, a pesar de que estoy estirando un poco más la línea celeste, la naranja, perdón, la celeste no se está estirando. O sea que hay un indicio de que sí hay una baja. No tanto en el número de casos, sino una baja en la relación casos nuevos versus pruebas. También aquí podemos ver, ¿verdad?, que la quinta semana, como les había dicho, la quinta semana se había reportado el mayor número de casos. Entonces, ¿qué me puede decir a mí si estamos aumentando o no? ¿Verdad? En conclusión, para esta parte. Recuerden que los casos reales, ¿verdad?, los casos reales no se conocen realmente, porque para conocer los casos reales se deben hacer pruebas en un solo día a los 4 millones de panameños aproximados que existen. Solamente así se pueden encontrar los casos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos casos confirmados que hay aquí hasta el momento deberían ser muchísimos más, pero no se sabrán nunca cuántos hay. ¿Por qué? Porque la forma de hacerlo, como les decía, es hacerle las pruebas a los 4 millones de panameños. Entonces, lo que tenemos aquí no son casos reales, son casos confirmados. O sea, los casos reales están allí, sin ser detectados. Entonces, la mejor manera de poder entonces acercar un poco a los casos reales es haciendo más pruebas. O sea, hay que tratar de acercar los casos confirmados a los casos reales, y eso solo se logra haciendo muchas más pruebas. Entonces, no hay que asustarse mucho tanto por el número de casos nuevos. Decimos, bueno, hoy hubo, qué sé yo, 50 casos más que ayer o 200 casos más que ayer, porque tiene que ver mucho con el número de pruebas. Un indicativo que me dice a mí si realmente está aumentando o drásticamente la cantidad de casos reales, porque lo que nos interesa es los casos reales, es la cantidad de personas que llegan a unidades de cuidados intensivos o la cantidad de personas que mueren. Si observamos aquí en esta lista, vemos que a partir de cierta cantidad de días, del día 31, hubo una disminución. Desde el día 39 en adelante hubo una disminución en la cantidad de personas que llegan a cuidados intensivos, salvo algunas excepciones, pero no está aumentando drásticamente ni exponencialmente, al igual que la cantidad de fallecidos. Obviamente no queremos que se muera ni una sola persona,
Pero esta cantidad de fallecidos que hay, ¿verdad? O la cantidad de fallecidos que hay nuevos, o la cantidad de personas que llegan a cuidados intensivos diariamente, me dice a mí que los casos reales, no los confirmados, los reales no son lo suficiente o no están siendo lo suficiente para hacer que la cantidad de personas que llegan a cuidados intensivos sean o crezcan exponencialmente, crezcan drásticamente. Entonces ese es otro indicativo de que no estamos creciendo drásticamente en los casos reales. Aquí tenemos entonces también otra forma de verlo. Aquí tenemos un gráfico en donde tenemos los porcentajes de casos positivos. Les había dicho entonces que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la relación pruebas con casos nuevos. Estas son las pruebas nuevas. Como les decía, la relación pruebas nuevas con casos nuevos. Por ejemplo, aquí el primer día solamente se hicieron 100 pruebas nuevas. El segundo día se hicieron 41 pruebas nuevas. Imagínense, compárenlas con las pruebas de ahora. El tercer día se hicieron 48. Se hacían muy poquitas pruebas. Por eso que solamente se detectaron un caso, 7 casos, 6 casos. Pero a lo mejor este día no es que habían 7 casos. Podrían haber muchísimos más. Podrían haber, qué sé yo, 1000, 2000 casos reales, estoy hablando, no confirmados. Pero como se hicieron poquitas pruebas, solo se detectaron 7, 6, 13. Entonces, estos casos nuevos, para poder, nunca serán igual a los reales, al menos que se le hagan pruebas a todos los panameños. Vimos cómo a medida que iba aumentando el número de días, el número de pruebas, mejor dicho, iba aumentando. Por ejemplo, ya a partir de aquí del 20 de marzo, se comenzaron a hacer de 400 pruebas para arriba. Bajaban un poco, subían, bajaban, y ya observamos que en los últimos días, ¿verdad? El día 10 de abril en adelante ya se hacían arriba de 1000 pruebas, bajaban a 400, y los últimos días ya prácticamente nos mantenemos entre 900 y 1000 pruebas, hasta el día de hoy, que fue el día 2 de mayo, que se reportó 1459 pruebas. Es la cantidad de pruebas que más se ha reportado. Entonces, obviamente, como les decía anteriormente, no se puede detectar pocos casos haciendo muchas pruebas. Tienen que haber muchos casos nuevos. En la columna de acá, de la izquierda, vemos cómo están reportados los casos nuevos diarios. Estos son casos nuevos, no acumulados, sino nuevos. Aquí está el día de hoy, 2 de mayo, que se reportaron 370. Entonces, una manera de poder detectarlo con un número más fácil es con el porcentaje de casos positivos. Y se obtiene dividiendo simplemente, ¿verdad?, los casos nuevos entre la cantidad de pruebas que se hizo ese día multiplicado por 100. Por ejemplo, si tomamos aquí al azar el día 17 de marzo, se hicieron 17 pruebas. Perdón, 17 casos nuevos se reportaron y se reportaron 172 pruebas nuevas. Si queremos saber cuánto representa 17 de 172 en porcentaje, solamente dividimos 17, multiplicamos por 100 y dividimos entre 172. Y eso me da un valor de 9.8%. O sea, ese día tuvo un valor de 9,9% aproximadamente de porcentaje de positivos. Si tomamos el día 5 de abril, ¿verdad? Aquí tenemos la curva de la cantidad de porcentaje de casos positivos diarios. Si vemos al día 5 de abril tuvo un 42,2% de positivos. O sea, prácticamente en este gráfico ese viene siendo el pico, el 5 de abril. Y el 5 de abril está dentro de la quinta semana que habíamos reportado, que era la semana donde estaba el pico. Entonces, si nos vamos al 5 de abril, acá vamos a ver cuántos casos hubo ese día, 5 de abril. Dice que hubo 187 casos nuevos.
¿Cuántas pruebas se realizaron ese día? Solamente se realizaron 443. Así que, ¿cómo obtenemos ese porcentaje de ese día? Dividimos 187, que son los casos nuevos del 5 de abril, multiplicado por 100, entre la cantidad de pruebas que fueron 443. O sea, prácticamente fue menos, un poquito menos de la mitad de las pruebas salieron positivas. Eso fue alto. 42%. 42% tuvo ese día. Si lo tomamos, ¿verdad? O lo comparamos con el día 2 de mayo, que es el día de hoy, que se reportaron 370 pruebas. El que ve este número dirá, chuleta, esto está que da miedo, porque hoy se reportaron 370 pruebas, ¿verdad? Recuerden que el día 5 de abril solamente se reportaron 187 casos nuevos, casos nuevos. Y dirán, entonces, ¿por qué ese día estuvo el pico y no ahora? ¿Por qué ahora no está el pico si ahora se reportaron 370 casos nuevos? Hay más que el 5 de abril. Pero veamos la cantidad de pruebas que se hicieron. Se hicieron 1.459 pruebas. Entonces vamos a ver cuánto es el porcentaje del día 5 de abril. Para eso recuerden cómo tenemos que hacer: dividir la cantidad de casos nuevos reportados, que fueron 370, ¿verdad? Primero multiplicarlo por 100 y dividirlo entonces entre las pruebas que se hicieron este día, que fue 1.459. Entonces vemos que el porcentaje fue de 25%, porcentaje de casos positivos. Lo comparamos con el día 5 de abril, que fue 42%. Así que, a pesar de que hoy hubo más casos, al haberse hecho más pruebas, el porcentaje de positivo es menor. Aún así, ¿verdad? Si vemos aquí este gráfico de porcentaje de positivos, vemos que había una bajada, ¿verdad? Había bajadas y subidas, pero la tendencia a partir del pico era bajar en los porcentajes de casos positivos. Pero a pesar de que el día de hoy, ¿verdad? Estos casos no son, o este porcentaje no es tan grande como este del pico, sí hubo un aumento. Entonces habría que ver si la cantidad de pruebas, ya que nunca se había hecho tantas pruebas como el día de hoy, si la cantidad de pruebas también podría influir en hacer crecer este porcentaje. No debería, pero teniendo en cuenta que no tenemos muestras homogéneas, o sea, o al azar, no se agarra personas al azar, sino prácticamente son personas que tienen una alta probabilidad de ser contagiados. Entonces hay que ver si el porcentaje ese cambia también con la cantidad de pruebas. Habría que hacer otro tipo de análisis. Así que, bueno, eso es todo. Aquí también tenemos la cantidad de casos nuevos por día. Es algo útil, pero teniendo en cuenta que estos casos dependen mucho del número de pruebas, no se puede analizar una tendencia muy precisa solo viéndolo así, ya que el porcentaje, la cantidad de pruebas ha cambiado bastante a lo largo de las semanas. Así que eso es todo. Espero que le haya servido esta explicación. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en los comentarios del video. Si también tienen alguna sugerencia o algunas dudas para un nuevo video, les agradezco mucho. Así que nos vemos en un próximo video.